capítulo 13, una vez más el 13, ¿verdad? Ahabá, amor, Ejad 1, verso 1 dice: aquel día se leyó a oídos del pueblo el libro de Moshe, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Elohim, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Pero nuestro Elohim volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la Torá, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Recuerdan, esto fue parte de lo que se dice que llevó a, después de, o más bien antes de en realidad, a el papá de David a separarse de su mujer, porque él era descendiente de una moabita, Ruth. Entonces después se dio cuenta que la prohibición era para no unirse con hombres moabitas, y por ende volvió con su esposa, que ya estaba embarazada de David para ese momento, y por eso él pensó que no era de él, y todo lo que se habla acerca de David, o lo que él menciona con respecto a su concepción en pecado. Dice, antes de esto el Cohen Eliashib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro poderoso, había emparentado con Tobiyahu, y le había hecho una gran habitación en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que se había mandado dar a los levim, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los coanim. Pero cuando ocurrió esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babel, había ido a donde el rey estaba. Pero al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliashib por consideración de Tobiyahu, haciendo para él una habitación en los atrios de la casa de Elohim. Esto me dolió mucho, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobiyahu fuera de la habitación. Vean, similar a cuando llega Yahushua al templo y saca, ¿verdad?, vuelca las mesas y dice: ustedes volvieron a la casa de mi padre, que es una casa de oración, en una cueva de ladrones. Algo similar aquí. Nuevamente Tobiyahu, que era, verdad, el enemigo del pueblo, por más que su nombre indicaba lo contrario, y mucha gente pensaba lo mismo, que era bueno. Entonces dice: esto me dolió mucho, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobiyahu fuera de la habitación. Recuerdan como había dicho a Sanbalat como Samael, o la primer bestia, y Tobiyahu como la segunda bestia, falso profeta, que es Heilel, Lucifer, como cuando ya llega el momento de sacarlo, porque él hizo su casa en lo que le pertenece a Yahweh y a su pueblo. Eso me dolió mucho, ¿verdad?, el hecho de que Eliashib le dio ese lugar a Tobiyahu. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobiyahu fuera de la habitación. Luego mandé que limpiaran las habitaciones, e hice volver allí los utensilios de la casa de Elohim, las ofrendas y el incienso. Sería como en Apocalipsis 12, cuando se saca a Lucifer del cielo y después Yahweh nos lleva ahí al templo celestial, como en Apocalipsis 11, la séptima trompeta, Apocalipsis 15, cuando ya se inaugura el templo y no se puede entrar hasta que se den las 7 plagas postreras. Decía después: encontré asimismo que las porciones para los levim no les habían sido dadas, y que los levitas, los levim y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales diciéndoles: vean cómo él se fue un tiempecito para donde el rey, cuando volvió ya todo estaba desordenado otra vez, y ya Tobiyahu hasta tenía casa en el lugar donde tenían todas las cosas del templo. Dice: y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales diciéndoles: ¿por qué está la casa de Elohim abandonada? Después los reuní y los puse en sus puestos, y todo Yahudá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Luego puse por mayordomos de ellos al Cohen Selemiyahu y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedayahu, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanyahu, pues eran tenidos por fieles. Ellos se encargarían de repartir las porciones de sus hermanos, las porciones a sus hermanos. Acuérdate de mí por esto, poderoso mío, y no borres las misericordias que hice en la casa de mi poderoso y en su servicio. En aquellos días vi en Yahudá a algunos que pisaban los lagares,
Leí mal otra vez. En aquellos días vi en Yahudá a algunos que pisaban en lagares en Shabbat, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga para traerlo a Jerusalén en Shabbat, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios. Recuerdan que él había puesto una ley para que no compraran nada en Shabbat a ninguna nación que llegara a ofrecer. Cuando vuelve, ellos mismos estaban haciendo negocios en Shabbat. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en Shabbat a los hijos de Yahudá en Jerusalén. Recuerden que los tirios, como Sur, el rey de Tiro, sí, el rey de Tiro, que es representación de Heilel, y es Heilel el mercader por excelencia, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. También había en la ciudad de Tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en Shabbat a los hijos de Yahudá en Jerusalén. Entonces reprendí a los soberanos de Yahudá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el Shabbat. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el Shabbat. Sucedió pues que al caer la tarde, antes del Shabbat, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén. Vean, antes del Shabbat. Si el Shabbat empezara en la tarde, entonces diría en la tarde, cuando vino el Shabbat, o en Shabbat. Pero está diciendo en la tarde antes del Shabbat, o sea, la tarde del día anterior. Sucedió pues que al caer la tarde antes del Shabbat, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no las abrieran hasta después del Shabbat. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que no dejaran entrar carga alguna en Shabbat. Una o dos veces se quedaron fuera de Jerusalén los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Una o dos veces. Vean qué particular que durante el Shabbat Yahweh va a cerrar las puertas a Lucifer, puesto que lo va a meter en el abismo, pero después lo va a dejar salir por un tiempo. Cuando se cumple el Shabbat abre las puertas otra vez y va a engañar a todas las naciones para que vengan a pelear contra nosotros en la guerra de Gog y Magog al final de la historia, final del milenio. Pero yo les amonesté diciéndoles: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces no volvieron en Shabbat. Y dije a los Levim que se purificaran y fueran a guardar las puertas para purificar el Shabbat, o para apartar el Shabbat. También por esto acuérdate de mí, poderoso mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Por esto acuérdate de mí, poderoso mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a Yahudim que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar Yahudí, o sea, hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, como hoy en día. Reñí con ellos y los maldije. ¿Verdad? Hay mucha gente, pero ¿de qué importa el hebreo? ¿Para qué sirve el hebreo? No sirve para... Vean cómo dice: no hablan hebreo, malditos. Que Yahweh nos guarde. Reñí con ellos y los maldije. Hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos. Y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Shlomo, rey de Israel? Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su poderoso, y Elohim lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Os vamos a obedecer ahora cometiendo todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro poderoso, tomando mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Yoyada, hijo del sumo sacerdote Eliashib, era yerno de Zambalat, el horonita. Por tanto, lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, poderoso mío, de los que contaminan la Kehuná y el pacto de la Kehuná y de los Levim, ¿verdad? El sacerdocio y los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los Kohanim y Levim por sus grupos, a cada uno en su servicio.
Lo mismo hice para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados. Una vez más, la ofrenda de la leña que mencioné ahora, del 23 al 28 del sexto mes, 23 al 28 de Elul. Lo mismo hice para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, poderoso mío, para bien. La ofrenda de la leña, curiosamente los escogidos son como árboles y también son las primicias. En particular que se alistara para antitos del séptimo mes. Acuérdate de mí, poderoso mío, para bien. Dice, Zorobabel fue gobernador antes o después de Nehemías. Yo diría antes, por lo que vemos en Zacarías, antes de que llegaran, y después llega Nehemías. Por eso ahora se mencionó Zorobabel y Nehemías en un mismo verso, y de hecho es esa la razón por la que en el judaísmo hay una opinión de que eran el mismo. En el judaísmo hay varias opiniones acerca de todo, pero esta es una opinión acerca de esto, que Nehemías o Nehemías y Zorobabel eran el mismo. Yo no considero que sea así, quizá fue un tiempo muy cercano, pero sí hay conexiones entre ambos personajes, sin duda.